experiencias paranormales de los militares. La base de Michoacán. Un ex militar de una base de Michoacán comenta que en una ocasión lo enviaron a custodiar un pueblo que había sido abandonado debido a la violencia que había. Repentinamente, en la ventana de la torre, vio el rostro de una mujer de blanco. El oficial se le quedó viendo y cuando reaccionó, la mujer se desvaneció ante sus ojos. En otra ocasión, cuenta que en una noche se escuchó que tocaban la puerta de la torre donde estaba. El militar no se movió, por si era un espía del crimen organizado. Repentinamente, se escucharon pasos acelerados, como si quisieran ingresar a la fortaleza. Sin embargo, la vibra se empezó a sentir muy pesada. Repentinamente, los ruidos dejaron de escucharse. Todo volvió a la normalidad. Tiempo después, un sargento de esa misma base empezó a experimentar parálisis al dormir. Comenta que sintió que se le subía el muerto y mientras permanecía inmóvil, veía un perro negro con ojos rojos. El zombi de Londres. Un militar comentó que hace mucho tiempo, una rama secreta del gobierno lo envió a una misión secreta. Tenía que ir a Londres a recoger a 2 personas importantes que pertenecían al gobierno mexicano, así como a otras personas de ese lugar. Sin embargo, en vez de esperar en el aeropuerto, tenía que ir en un coche a su espera, en un puente cercano a una zona militar. Al joven se le hizo raro que le asignaran una tarea de chofer. Mientras estaba esperando en el vehículo, apareció una chica corriendo y gritando desesperadamente. Detrás de ella venía un humanoide desnudo, parecido a un zombi. Tenía la fisionomía de un soldado. Daba la impresión de que lo habían intentado revivir. Enseguida aparecieron varios militares y sujetaron al ser para llevárselo de vuelta. Repentinamente, uno de los soldados se percató que el militar estaba en el lugar. Se acercaron a él y le preguntaron qué hacía ahí. El hombre respondió que había ido a recoger a unas personas, pero mintió diciendo que se había quedado dormido. Los soldados no le creyeron y lo amenazaron diciendo que si relataba lo que vio, lo acabarían a él y a todos sus seres queridos. Hasta el día de hoy, ese soldado no sabe qué fue lo que vio en esa ocasión. La bruja de Guerrero. Hace varias décadas, un joven militar fue mandado a Guerrero para cumplir una misión. En su estadía en ese lugar, conoció a una mujer joven, de la cual se enamoró. Después de unas cuantas citas, decidió irse a vivir con ella. Rentaron en un cuarto y empezaron a dormir juntos todas las noches. Sin embargo, cada mañana cuando despertaba, sentía un cansancio indescriptible. Con el pasar de los días, su situación iba empeorando. Cada vez estaba más pálido, más delgado y más demacrado. Llegó un punto en el que lo tuvieron que internar en el hospital y tuvieron que ponerle suero para que sanara. Pero su situación no mejoraba. Desesperados, sus compañeros le llevaron un santero, que les dijo que su energía vital estaba siendo absorbida por una bruja. Enseguida, el hombre lo alivió y le puso una pulsera negra, indicándole que no se la debía quitar. El militar y sus compañeros salieron de ese lugar y se encontraron con la hermosa joven. Sin embargo, el militar la vio con apariencia de una anciana, mientras que sus compañeros la seguían viendo joven y hermosa. El heroico colegio militar. En este sitio se cuentan varios relatos de eventos que han ocurrido en sus instalaciones. Uno de ellos dice que, en un antiguo dormitorio, existe un pentagrama que genera una vibra muy pesada. La leyenda cuenta que ese objeto fue dibujado por antiguos militares, debido a que querían protección por todas las muertes que había cuando combatían con los traficantes. Otro relato cuenta que han visto la aparición de un cadete con antiguo uniforme militar, el cual se aparece cerca de un dormitorio femenino. Las personas que lo han visto aseguran que cuando se percatan de su presencia, se desvanece al instante. También se cuenta que existe un militar que falleció hace mucho tiempo y que se aparece en las instalaciones. Sin embargo, los reclutas nuevos no saben de su existencia, por lo que cuando lo ven, creen que es uno de sus compañeros. Incluso, dicen que ha participado en guardias con ellos, sin tener idea de que ya no pertenece a este mundo. Otros más relatan
que muchos estudiantes que murieron en el 68 fueron enterrados en su patio para cubrir el verdadero número de muertos. Sin embargo, nadie ha tenido valor para desenterrar esos cuerpos. Las personas comentan que en el sitio que se cree que fueron enterrados ocurren fenómenos paranormales, pues han visto sombras que tienen la fisionomía de jóvenes. Heroica Escuela Naval Militar. Este sitio está ubicado en el estado de Veracruz. Quienes han entrado a trabajar comentan que durante las noches han visto la aparición de bolas de fuego que caen entre la vegetación de los cerros. También se dice que han visto animales con apariencia humanoide. Creen que se tratan de nahuales que se han convertido para hacer sus rituales. Y no solo nahuales, también aseguran que han escuchado voces y risas muy agudas. Creen que podrían tratarse de duendes que rondan en las instalaciones. Existe el testimonio de un marino que asegura que una noche vio que una vaca que estaba comiendo pasto, de la nada, se levantó sobre sus dos patas traseras y empezó a caminar. Cuando el animal se percató de que estaba siendo observado, volvió a apoyarse en sus cuatro patas y siguió comiendo pasto. La bruja de la selva. Los militares de un cuartel de Ecuador relatan que hace mucho tiempo se dirigieron a una selva porque recibieron un comunicado de que habían encontrado unas instalaciones del crimen organizado. Cuando entraron, los perros empezaron a ladrar. Alarmados porque les hubieran tendido una emboscada, empezaron a voltear a todos lados. Y en la punta de un pino alcanzaron a ver a una chica que estaba realizando una extraña danza. De repente, la mujer empezó a bajar por el tronco y al llegar al suelo, desapareció instantáneamente. También se dice que cuando han ido a explorar otros sitios donde creen que hay delincuentes, aseguran que han encontrado críptidos con formas de lagarto, que son inmunes a las balas. El ataque de los reptilianos. En julio del 2019, diversos escuadrones del ejército mexicano se dirigieron a diferentes sierras para buscar plantaciones o instalaciones donde fabricaban estupefacientes. Una de estas brigadas, conformada por 20 personas, seguía la pista de la posible localización de uno de estos lugares. La noche empezó a caer, por lo que decidieron acampar. En la madrugada se despertaron, pues empezaron a escuchar ruidos extraños que provenían de la lejanía. Parecía que eran lamentos desgarradores, como si alguien estuviera siendo torturado. Al día siguiente, continuaron caminando hasta que llegó la noche. En ese momento llegaron a unas cuevas en donde decidieron acampar. Sin embargo, de nueva cuenta, se escucharon esos gritos, por lo que decidieron dividirse en dos brigadas. Una buscaría dentro de la cueva y la otra protegería a la primera. Cuando avanzaron, encontraron un grupo de seres reptilianos que estaban haciendo un ritual. Rápidamente, los reptilianos empezaron a atacar y los oficiales emprendieron la huida, no sin antes disparar. Sin embargo, las balas no les hacían ningún daño. Cuando salieron de la cueva, encontraron un extraño helicóptero, del cual descendieron unos hombres con extraños trajes negros. Rápidamente se retiraron y los desconocidos entraron a la cueva. De inmediato, se empezó a escuchar una ráfaga de disparos, muy diferente a una balacera. Hasta el día de hoy, no se sabe qué fue lo que ocurrió. El militar de la barranca. En un campo militar, cerca del Estado de México, existe una barranca muy profunda que nadie se atreve a visitar. Muchos militares cuentan que cuando terminan su servicio durante la noche, tienen que pasar por este acantilado para ir a su campo militar. Cuando van en sus vehículos, repentinamente ven a un compañero que les hace la parada, por lo que deciden detenerse para que pueda subirse. En cuanto aborda el vehículo, este empieza a avanzar. Sin embargo, cuando llegan al cuartel, se dan cuenta que el militar ha desaparecido. Se dice que hace mucho tiempo ese militar murió porque no quiso esperar el transporte que lo iba a llevar, por lo que empezó a caminar cerca de la barranca. Sin embargo, unos delincuentes lo sorprendieron por detrás y le quitaron su vida. Envolvieron el cuerpo con un alambre de púas y lo arrojaron a ese acantilado. Los gigantes de Tamaulipas. Existe el testimonio de un grupo de militares que viajaban en su vehículo a altas horas de la noche en una carretera del estado. Como el viaje fue largo, los soldados se fueron quedando dormidos
y solo el conductor seguía despierto. De repente, en medio de la oscuridad, se empezaron a escuchar risas que no se sabía de dónde provenían. De inmediato, uno de los soldados despertó, volteó hacia atrás y le dijo a su compañero que acelerara. Poco después, despertó el copiloto y al voltear hacia atrás, también se espantó y también le dijo que acelerara. El soldado, espantado, pisó el acelerador y su vehículo empezó a ir más rápido. Cuando llegaron a la gasolinería, el militar vio muy alterados a sus compañeros. Les preguntó por qué le habían dicho que acelerara. Ellos dijeron que vieron a un ser grotesco de más de 2 metros que los iba persiguiendo mientras se iba riendo de una forma escalofriante. Creen que pudieron haber sido gigantes que se ocultan en las montañas. Existen una gran cantidad de testimonios de varios militares de distintos países que aseguran que también han tenido encuentros con gigantes. Se dice que durante la guerra de Afganistán, los militares de Estados Unidos tuvieron un enfrentamiento con gigantes que habitaban en las cuevas del desierto. La luz blanca. Existen varios testimonios que han asegurado que han visto una luz blanca que se aparece cuando los militares están de guardia. Lo más sorprendente es que esta luz aparece en distintos estados de la República Mexicana. En uno de los testimonios, el militar cuenta que una noche salió al baño y repentinamente vio esa extraña luz. Pensando que quizá era alguno de sus compañeros, decidió acercarse a ella. Sin embargo, no entendía por qué, pero se sentía como hipnotizado, como si tuviera que seguir ese destello. Repentinamente, al dar un mal paso, se resbaló y se cayó de una piedra. Debido al golpe, entró en razón y se percató de que si hubiera continuado siguiendo a la luz, hubiera muerto en un barranco. En otra ocasión, un grupo de militares que estaba en la selva de Chiapas vio a una luz que venía a lo lejos. Pensando que era una emboscada, todos sacaron sus armas y apuntaron hacia ese destello. Repentinamente, esa luz aumentó su brillo y cuando disminuyó, los militares se dieron cuenta de que se estaban apuntando entre ellos. Estaban a punto de matarse entre sí. Rápidamente tiraron su armamento y decidieron huir de ese lugar. El fantasma de Freddie Jackson. En el año 1918, finalizó la Primera Guerra Mundial. Uno de los escuadrones participantes, el Escuadrón Goddard, se reunió para tomarse una fotografía. Cuando revelaron el rollo y vieron la imagen resultante, se dieron cuenta que detrás de uno de los cadetes aparecía el rostro transparente de un joven. Cuando le preguntaron a las personas si lo conocían, ellos respondieron que se trataba de Freddie Jackson. Sin embargo, les sorprendió verlo ahí, pues el joven era un mecánico que había fallecido 2 días antes. De acuerdo con los registros de esa fotografía, fue tomada el mismo día que el escuadrón había asistido al funeral del joven. Los críptidos de Vietnam. La guerra de Vietnam fue un enfrentamiento entre Estados Unidos y Vietnam de 1955 a 1975. Muchos militares estadounidenses se dirigieron a territorio enemigo para combatir, atravesando las pantanosas selvas que pusieron en peligro la vida de muchos combatientes. Muchos de ellos perdieron partes de su cuerpo. El 29 de marzo de 1973, Estados Unidos decidió retirar sus tropas debido a la gran cantidad de pérdidas que tuvo, ya que los vietnamitas acababan con los americanos dentro de las selvas sin que se percataran de lo ocurrido. Cuando los sobrevivientes de la guerra regresaban a Estados Unidos, llegaban traumados por la experiencia. Muchos de ellos habían perdido el juicio y no eran conscientes de la realidad. Se cree que se debió a que los ataques que recibieron fueron tan traumáticos que no pudieron soportarlos. Sin embargo, en años recientes, en diversos foros de internet, han circulado extrañas teorías que dicen que los militares, si quedaron traumados, no fue por la guerra, sino por algo más que vieron en esas selvas. Se habla de que en las junglas de Vietnam existe un críptido conocido como Batutut, que tiene una apariencia similar a Pie Grande. Se cree que esta criatura se le apareció a varias brigadas durante la noche y que descuartizó a una gran parte de sus integrantes. Aquellos que lograron sobrevivir huyeron y les contaron a sus compañeros, pero estos pensaron que estaban bajo la influencia de alguna sustancia. Varios militares que regresaron heridos
y que sí han recuperado la razón momentáneamente, aseguran que fueron atacados por un homínido que los dejó heridos de gravedad.